Dios les bendiga a mis hermanos y amigos que se conectan a través de internet. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos un día muy especial, un día maravilloso para aprender más de la palabra de mi Señor, para seguir en esta enseñanza que el Espíritu Santo de Dios nos ha regalado, nos ha dado para ayudarnos, para instruirnos. Y hoy tenemos un tema que es la segunda parte de nuestro tema que ya iniciamos acerca de las ataduras por los dichos de nuestra boca. Y hoy vamos a ver cómo se forman esas ataduras por los dichos de nuestra boca. Vamos a pedirle al Dios del cielo que Él mismo nos ministre, que la unción de su Santo Espíritu sea alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender lo que el Señor quiere que comprendamos de su palabra. Padre, yo te pido en esta hora que la gracia de tu Espíritu Divino descienda ahora mismo sobre cada vida. Gracias, Señor, por concedernos esta oportunidad tan especial de poder estar delante de ti y aprender de tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra es vida. Señor, yo te pido ahora mismo que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender este tema y podamos hacer nuestro trabajo de sanidad. Gracias, mi amado Dios. En tu nombre precioso, mi Señor Jesucristo, vamos a tomar este tema y te pido que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, Señor, y tú mismo nos enseñes a través de la luz de tu palabra. Muchas gracias, Señor. En tu nombre compartimos esta enseñanza. Amén y amén. Bueno, este es un tema donde el Señor nos enseña que el Señor nos creó conforme a su imagen. Lo estuvimos estudiando en la parte anterior y por eso Dios nos creó como seres que podemos hablar, comunicarnos, transmitir lo que sentimos, y es muy importante que nosotros analicemos muy bien todo lo que hablamos, porque esas palabras que nosotros declaramos se pueden convertir en ataduras. Entonces el Señor dice en su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vayamos pensando desde ya qué hay en nuestro corazón, y eso es lo que hace que nosotros hablemos. El producto de lo que tenemos en nuestro corazón es todo lo que hablamos, todo lo que pensamos. Entonces vamos a ver cómo se forman estas ataduras por los dichos de nuestra boca. Y vamos a ir a la palabra de Dios donde nos declara acerca de esto. El Señor Jesús empieza a enseñar acerca de este tema en San Mateo capítulo 12, versículo 31 al 37. Y vamos a leerlo para la gloria de nuestro Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 12, versículo 31 dice: leo para la gloria del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la gracia de su Santo Espíritu. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no les será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces el Señor se refiere a un tema tan importante acerca de nuestras palabras, que estas palabras salen
de lo que cada uno tenemos en el corazón. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en su vida, entró en su mente, luego pasó a su corazón, y eso produjo que de lo que ellos tenían en su corazón hablaran. Y de igual forma nosotros, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de eso mismo hablamos. Todo pecado empieza por un pensamiento. Ese pensamiento entra y es sembrado en el corazón. Y de lo que se produce en el corazón, de lo que crece allí, esa semilla de pensamiento empieza a producir un árbol que produce fruto, y dice el Señor que ese fruto sale por nuestra boca. Todo lo que declaremos por nuestra boca se nos devuelve. Jesús dijo que lo que más hace daño es lo que sale de la boca. Aquí el Señor empezó a hacer milagros poderosos en el día de reposo. Sanó muchos enfermos, y entre esos sanó a un hombre que era ciego y mudo. No podía ver ni podía hablar, pero el Señor lo sanó y el hombre empezó a hablar, empezó a ver todo alrededor y a declarar el milagro que el Señor Jesús había hecho. Los fariseos se enfurecieron y le dijeron al Señor que no era lícito sanar en el día de reposo. Por eso el Señor saca esta enseñanza, porque le empezaron a decir que por Satanás sacaba a los demonios. Entonces el Señor empieza a declarar que todo surge desde el pecado que entra en el corazón del hombre, y de ahí cuando entra el pecado en el corazón del hombre, el hombre saca blasfemias. Blasfemias quiere decir malas palabras, palabras contrarias, palabras en contra. Por eso el Señor dice que todo pecado que se declara en contra del Hijo de Dios será perdonado. Todo pecado que se declare en contra de Dios será perdonado. Pero el único pecado que no es perdonado y que lo cometemos con nuestra boca, o que se llega a cometer con nuestra boca, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso tengamos mucho cuidado cuando nos referimos al Espíritu Santo de Dios. Y dice que cualquier otro pecado puede ser perdonado. Entonces, muchos pecados se cometen con nuestra boca. Cuando el Señor Jesús dice generación de víboras, no es que Él estuviera insultando, tratando mal o declarando estas palabras en contra de los fariseos y los escribas. El Señor se refería que el Señor está dando una declaración muy amplia ahí, y dice, cuando dice generación de víboras, es que cuando uno comete un pecado y cuando uno deja entrar ese pecado al corazón, también los espíritus inmundos pueden entrar en nuestra vida y empezar a lanzar palabras, pensamientos, a influenciar en nuestra vida, y ellos nos impulsan a hablar cosas que no convienen para la destrucción de nuestra propia vida y de la vida de otros. Por eso el Señor se refiere a los espíritus inmundos. Víboras está refiriéndose a los demonios, y les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque los espíritus inmundos son malos. Y si nosotros dejamos entrar el pecado, ellos se creen con derecho de entrar en nuestra vida, tomar dominio, porque el pecado le pertenece a Satanás. Entonces, el Señor por eso dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros tenemos cosas buenas, pues vamos a sacar lo bueno que tenemos en nuestro corazón. Pero si en nuestro corazón hay pecado y hay cosas malas, de eso sacamos por nuestra boca. Y el Señor dice y nos aclara algo que tenemos que tener muy en cuenta en este trabajo de sanidad. Dice el Señor en el versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso es muy importante limpiar nuestro corazón
hacer sanidad interior, porque nuestro corazón tiene que ser limpiado y de acuerdo a nuestra limpieza, pues así mismo vamos a hablar. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí hay otra revelación tan linda que el Señor nos está diciendo que necesitamos usar las palabras para limpiar nuestro corazón. Dice, serás justificado. O sea, tenemos que hacerlo de manera audible, que aún el mismo enemigo se entere que nosotros le estamos confesando al Señor nuestros pecados y que declaremos la palabra de Dios y que declaremos vida sobre nosotros. Porque si no lo hacemos, también dice el Señor que por nuestras palabras podemos ser condenados. Entonces tenemos que tener muy en cuenta lo que el Señor nos está diciendo y nos está enseñando acerca de las palabras. Las palabras tienen poder para bien y tienen poder para mal. Entonces, cuando las palabras están contaminadas de pecado, de mal, es ahí donde se forman las ataduras en nuestra vida. Y todo eso sale por nuestra boca. Yo les voy a mostrar una imagen que nos muestra cómo se forman estas ataduras. Y quiero que veamos esta imagen y veamos lo que el Señor nos dice. Estuvimos viendo en este pasaje que leímos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, veamos esta imagen donde se forman esas ataduras cuando entra un pensamiento de pecado en nuestra mente. Cuando nosotros lo dejamos entrar a nuestra vida, ese pensamiento es como una semilla que empieza a producir mucho daño dentro de nosotros. Y esa semilla se siembra en un terreno llamado corazón y allí empieza a germinar y a dar frutos de acuerdo a lo que es sembrado en nuestro corazón. Hay pecados que se cometen con nuestra boca. Por eso el Señor dice que tengamos mucho cuidado. Pensábamos que lo que está en la parte exterior es lo que nos hace daño. Aún los mismos fariseos lo pensaban. Quiero que a la vez que veamos esta imagen, busquemos en San Mateo capítulo 15, el versículo 10 y 11. El Señor nos enseña aquí qué es lo que contamina a una persona. Dice el Señor en el versículo 10, y llamó así a la multitud y les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, todo lo que nosotros digamos puede ser usado en nuestra contra. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque eso puede contaminar nuestra vida. El hombre y la mujer fuimos creados para hablar y tener un lenguaje, y la palabra que nosotros digamos tiene poder, así como la palabra de Dios tiene poder. La palabra que nosotros también declaremos tiene poder. Cuando el hombre pecó, sus palabras se corrompieron y se convirtieron en un veneno mortal. Por eso en esta imagen nosotros estamos viendo cómo se forman esas ataduras. Llega la semilla y sale por nuestra boca ese fruto. Ese fruto tiene dos formas, si ustedes lo pueden ver en la imagen, de contaminar. Una es que cuando nosotros lanzamos una palabra en contra de alguien o en contra de nosotros mismos, cuando lanzamos una palabra en contra de alguien, estamos contaminando a las otras personas. Pero no solamente estamos contaminando a las otras personas, sino que al mismo tiempo nos contaminamos nosotros mismos con las palabras que nosotros digamos en contra de otros. Porque una palabra es un juicio que uno lanza. Y cuando uno lanza ese juicio se nos devuelve. Por eso el Señor dice que es mejor bendecir que maldecir. Porque cuando uno maldice,
pues la maldición se le devuelve. De igual forma que cuando uno bendice, por eso si uno bendice, pues la bendición se nos devuelve y eso sí es benéfico para nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no maldecir. La palabra maldecir quiere decir mal hablar, mala declaración. Entonces eso significa maldecir. No es solamente decir la palabra maldición o maldito o maldita, no. Es mal hablar, hablar en contra, eso es maldecir. Declarar cosas en contra, declarar ofensas, eso es maldecir. Decir malas palabras o groserías, eso también es maldecir. Y hay muchas formas que vamos a aprender de cómo se forman estas ataduras a causa de la maldición, de declarar palabras en contra. Y dice, quiero que leamos el versículo 18 y 19 del mismo capítulo 15 de San Mateo. Vamos a leer lo que dice el Señor, hace esta declaración también, porque le recriminaban al Señor que los discípulos no se habían lavado las manos al entrar al templo y por eso estaban contaminados. Pero acá el Señor hace una declaración que la contaminación no proviene de que no nos lavemos las manos, sino proviene del corazón, de lo que nosotros tengamos en el corazón. Por eso el versículo 18 dice así: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, el Señor está haciendo una declaración tan profunda. Quizás los fariseos, los que estudiaban tanto la palabra de Dios, no podían entenderlo porque su religiosidad les impedía recibir la revelación del Espíritu Santo de Dios. El Señor estaba dando una revelación muy hermosa para que nosotros entendiéramos que Él nos estaba dando una ayuda profunda, que analicemos muy bien qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Vamos a ir también a ver que el hombre puede declarar palabras con autoridad. Y estas palabras con autoridad tienen poder en dos partes importantes. Una, las palabras que nosotros declaramos, o sea, las palabras conferidas. Cuando nosotros declaramos palabras conferidas, quiere decir las que declaramos sobre otras personas. Si yo hablo de otras personas o lanzo palabras sobre otras personas, son las palabras conferidas. Pero también están las palabras autoconferidas. Son las palabras que nosotros declaramos sobre nosotros mismos. Lo que yo digo de mí misma. Esa es la palabra autoconferidas. Entonces nosotros lanzamos palabras sobre otros y lanzamos palabras sobre nosotros mismos. El Señor dice en Proverbios capítulo 18, los versículos 20 y 21. Habla acerca del poder de estas palabras, que hacen de efecto nuestras palabras. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras que nosotros declaremos se nos devuelven, nos alimentan. O sea, nos hacen daño. Si son palabras malas, en contra nos hacen daño. Y dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué tipo de palabras tú estás declarando? ¿Qué tipo de palabras estamos diciendo? Yo quiero hacerte unas preguntas para que tú analices qué palabras estamos declarando.
Analicemos cuántas palabras declaramos en el día. ¿Quién declara más palabras en la casa? ¿Qué palabras está declarando? ¿Qué tipo de palabras declaramos? ¿Cuántas palabras decimos a favor y cuántas palabras decimos en contra? De acuerdo a lo que nosotros declaremos, eso va a suceder en nuestra vida. Vamos a ir estudiando cada etapa de nuestra vida, cuántas palabras, qué pecados cometemos con nuestra boca y cuánto daño nos hemos hecho nosotros mismos. Toda palabra que declaremos puede ser usada en nuestra contra. Entonces vamos a ver nuestra siguiente parte para la gloria de Dios. Dios les bendiga.